¿Qué tal? Nuevamente estamos por acá. Vamos a empezar con un tema que es la llamada FEM de movimiento. Hay que recordar que la FEM de movimiento es una diferencia de potencial que se va a generar en varillas metálicas, normalmente delgadas, que se van a mover con una velocidad que debe ser perpendicular a un campo magnético y que lógicamente esa longitud tiene que también su dirección ser perpendicular tanto al campo magnético como a la velocidad. El ejercicio dice: un auto Fórmula 1 alcanza los 360 km/h en una recta. Justo en esa zona, el campo magnético de la Tierra tiene una intensidad de 0.5 Gauss y tiene una dirección de 75 grados por abajo de la horizontal. El auto va hacia el norte y en el alerón lleva una varilla delgada horizontal de 1.6 metros de longitud. Calcula la FEM inducida. El campo magnético, que tiene una inclinación de 75 grados por abajo de la horizontal, ocurre en el hemisferio norte de la Tierra y cercano al polo magnético, al polo sur. Seguramente a lo mejor anda por ahí Alaska o Canadá, si hablamos de América. Si no, estaría por Rusia, una parte alta de Europa. Tal vez Noruega, donde el campo magnético tal vez tenga esa dirección. En algunos libros manejan que la intensidad del campo magnético es de 0.5 y algunos otros dicen que de 1 Gauss. Bueno, depende de dónde se mira también. Ok, tenemos los datos. Este es un esquema de las llantas traseras del auto. Este sería el alerón y aquí está la varilla delgada horizontal en la parte posterior del alerón. Tiene una longitud de 1.6 metros. El punto P es un extremo de esa varilla y el punto Q es el otro extremo. Se va a dirigir hacia el norte. Yo, así como estoy precisamente ahorita, estoy mirando hacia el norte. Hacia atrás de mí está el sur, hacia mi lado derecho está el este y atrás de esta pared a mi lado izquierdo estaría el oeste. Entonces este ejercicio me da la ventaja que el pintarrón me permite entender que saliendo del pintarrón está el este, entrando al pintarrón está el oeste. La velocidad, como va hacia el norte, iría hacia adelante. El campo magnético de la Tierra tiene una inclinación, es este campo magnético de 75 grados, es el ángulo θ por abajo de la horizontal. Entonces este campo magnético B tiene dos componentes, una paralela a la velocidad y otra perpendicular a la velocidad que iría hacia abajo. Entonces, ¿cuál es la componente que va a ayudar a que se genere la FEM de movimiento? Obviamente la componente perpendicular. Para este triángulo es el cateto opuesto a θ. Obviamente, cuando mayor es el ángulo, el campo magnético, la componente perpendicular del campo magnético es mayor. Si el ángulo es casi horizontal, por ejemplo, si hubiera sido el campo magnético totalmente horizontal, no se iba a generar la FEM de movimiento porque no hay perpendicularidad entre la velocidad y el campo, serían paralelos. Y entonces, si yo tomo en cuenta primero la velocidad horizontal hacia el norte y luego el campo magnético vertical hacia abajo, que es la componente, el pulgar apunta hacia la parte posterior. Esta sería la varilla correspondiente al alerón en la dirección Z, y entonces la parte del pulgar está diciendo que ahí se van a acumular las cargas positivas, y entonces estas cargas positivas van a ir a esta parte del alerón y obviamente las cargas negativas van al otro lado. Para identificar las cargas negativas, pues es el sentido contrario a las positivas, o tomo la mano izquierda en la dirección de la velocidad, el campo magnético hacia abajo y el pulgar apunta hacia afuera. Entonces ahí está, se va a formar una especie, digamos, de batería, dos terminales, la positiva y la negativa, donde se generaría una diferencia de potencial. Pues esa diferencia de potencial es la FEM de movimiento, que equivale a la velocidad por el campo que es perpendicular a la velocidad y por la longitud, siempre y cuando esa longitud sea perpendicular a ambos también. Por lo tanto, esta componente perpendicular hay que calcularla en función del ángulo. Este es el cateto opuesto, entonces va a ser la magnitud de la hipotenusa multiplicada por el seno de θ. Aquí tenemos esta parte, la componente paralela no va a generar ninguna fuerza sobre las cargas. Hay que recordar que hay cargas en esta varilla, es neutra la varilla, pero hay cargas positivas negativas. El efecto de una velocidad de una carga, porque estas se van moviendo las cargas junto con la varilla, y el efecto combinado de esa velocidad con el campo magnético genera fuerzas, y esas fuerzas empujan a las cargas hacia el extremo.
A las positivas hacia el extremo posterior y a las negativas hacia el extremo, digamos, anterior. Entonces, para calcular la FEM de movimiento, tendríamos que sustituir el valor de la velocidad, el valor del campo, la magnitud del campo, por el seno del ángulo θ, por la longitud L. Pero hay que ver si las unidades son concordantes. Yo tengo una velocidad que son 360 km por hora. Para los que tienen práctica rápidamente pueden hacer esta conversión. Y los que no, pues lo hacemos aquí. La velocidad son 360 km por hora. Hay que recordar que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y que 1 hora son 3600 segundos. 3600 segundos. Bueno. Entonces significa 360 por 1000 son 360.000. Entre 3600 me va a dar 100. O es decir, anulo 2 ceros y un 0 de acá y otro 0 de acá. Entonces más queda 100 por 36 entre 36. 36 se anula y más me queda 100. Entonces la velocidad es de 100 metros sobre segundo. Al sustituir los valores numéricos para encontrar la FEM de movimiento, son 100 metros sobre segundo. La intensidad está dada en Gauss. Hay que recordar que un Gauss equivale a 10 a la menos 4 teslas. Y entonces sería 0.5 por 10 a la menos 4 teslas. Aquí luego por el seno de 75 grados. Y luego la longitud que es 1.6 metros. Vamos a ver esta FEM de movimiento, qué valor va a tener. Entonces, 100 por 0.5 exponente menos 4 por seno de 75 por 1.6 me da 0.0077 y un 3 redondeando. Pero no basta poner el dato numérico, hay que ver qué unidades. Si queremos hacer análisis dimensional, velocidad es metros sobre segundo. Tesla son newton sobre ampere metro. Y metros aquí. ¿Qué va a ocurrir? Newton metro van a ser joules. Metro con metro se simplifica. Segundo aquí se queda, pero el ampere es coulomb sobre segundo. Segundo se anula y queda joule sobre coulomb y estos son volts. Entonces la FEM de movimiento está dada en volts. Es un valor muy pequeño, pero existe. ¿De acuerdo? 0.007773 volts, o si lo quiero expresar en milivolts, esto es 7.73 milivolts. Pues ya está resuelto nuestro ejercicio de la FEM de movimiento. Espero que hayan entendido. Ahí seguimos en el canal.